Hola, ¿qué tal? Soy Mariano y volvemos con un nuevo video de autoconocimiento, ¿sí? Vamos a hablar de un tema, una palabra que es bastante sensible y que uno, eh, digamos, lleva mucho tiempo y mucho proceso interior lograr incorporarla. Nosotros ya hablamos de ella en el video anterior, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la conciencia. La conciencia en el ser humano es un estado especial de darse cuenta. ¿Sí? Bueno, de darse cuenta de qué. Bueno, acá es importante lograr, mediante el trabajo interior, separar lo que son las funciones de la conciencia. Porque la conciencia no son las ideas que nos pasan por la cabeza, aunque sean elaboradas, ¿sí? Hay diferentes calidades de ideas. Eso es proceso de la función intelectual, ni tampoco de las sensaciones, porque nuestro cuerpo, digamos, recibe un montón de sensaciones, tenemos un montón de sensaciones que vienen del cuerpo justamente, que a veces se cuelan y parecen que me estoy dando cuenta de algo. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con las emociones o los sentimientos, ¿cierto? Eh, Hay que aprender aprender a diferenciarlos. Entonces, el ser humano, cuando está en un estado de tener conciencia, digamos, tiene una sensación, un estado de darse cuenta de algo. ¿De algo de qué? Bueno, fundamentalmente de algo de uno, de la propia vida psíquica con respecto a algo afuera o simplemente con respecto a uno mismo. Al mismo tiempo, nos estamos dando cuenta de algo afuera, de algo que está ocurriendo afuera. Este, Podemos tener conciencia de quiénes somos, de cuánto sabemos o de cuánto no sabemos, ¿sí? Un pequeño ejemplo, ¿cierto? Nos encontramos con una persona que viajó al extranjero o un extranjero y nos empieza a contar de primera mano, de un lugar, no sé, lejano del cual nosotros no tenemos ni idea. Puede ser también un pueblo cercano. Y entonces en ese diálogo yo caigo en cuenta de que no conozco nada de eso, por ejemplo. ¿Sí? Y dan, por ejemplo, deseos, pueden dar deseos de conocer o simplemente me estoy dando cuenta de eso. ¿Sí? Es un pequeño grado de un darse cuenta, de uno mismo, ¿cierto? Entonces, la conciencia puede estar o puede no estar. No es que siempre tenemos conciencia. Y además, la conciencia no es algo estático. ¿Sí? Esta conciencia puede tener mayor profundidad o menor profundidad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos en este sistema que estamos en un estado mecánico o de mecanicidad o con yoes mecánicos, digamos, muy de vida mundana y de hacer las cosas chiquitas, diarias, normalmente en ese estado no tenemos conciencia. Digo normalmente porque puede ser, porque la conciencia es independiente de las funciones. En este caso, lo que estoy describiendo es un estado donde el estado de mecanicidad es donde no tenemos funciones, o sea, tenemos procesos psíquicos repetitivos, hábitos, digamos, formas de funcionar propias que no necesitan de una inteligencia que esté detrás. Simplemente son programas que uno tiene que los pone en juego. Por ejemplo, caminar. Uno normalmente no es consciente que está caminando, o está mirando el celular, o está mirando la vidriera, o está mirando a la gente, pero no se da cuenta que está caminando. Por ahí uno toma conciencia que está caminando y empieza a sentir el piso, el efecto del peso sobre los pies, cómo va cambiando, ¿cierto? Ese es un pequeño darse cuenta, en este caso corporal, ¿cierto? Entonces, la conciencia puede estar, la conciencia no puede estar y hay diferentes niveles de conciencia. Entonces, una forma de investigar esto, cuando uno empieza un trabajo interior, cuando uno tiene un proceso de observación de sí mismo, ya veremos en otro video
con más detalle a qué me refiero, pero hay un proceso de estudio de sí mismo, ¿sí? Entonces, aparece lo que llamamos grados de conciencia. O sea, yo puedo, en cierta manera, medir la conciencia que tengo, mi conciencia conmigo mismo, digamos, dándome cuenta, bueno, cuánto dura esa toma de conciencia. Yo estoy, antes decíamos, bueno, estoy caminando, estoy sintiendo los pies y, wow, me parece una locura porque no lo hago nunca, estoy presente. ¿Y cuánto me duró? Por ahí me duraron 5 pasos y me distraje con la cartera de la señora, que era muy linda cartera. Entonces ya me fui para otra cosa. Bueno, 5 pasos son 5 segundos por ahí. Bueno, esa es la duración que tuvo en ese momento la conciencia. Pero deja huella, porque la conciencia es de esta característica, que deja memoria. Entonces yo me voy a acordar de esos 5 segundos. Por ahí de la cartera no me acuerde, pero me voy a acordar que tuve esa sensación en los pies cuando caminaba. Bueno, después la otra cuestión es cada cuánto me doy cuenta cada cuánto tomo conciencia, cada cuánto aparece la conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, es una vez por día, es una vez por semana, es una vez por mes. Bueno, eso es cuestión de trabajo interior de cada uno de nosotros, ¿sí? Y después está la cuestión de qué me estoy dando cuenta y la profundidad que tiene darme cuenta. Es decir, no sé, yo puedo sentirme bien, estoy caminando por la ciudad, en un barrio lindo. Por ejemplo, mi ciudad, acá Buenos Aires, tiene barrios muy lindos, edificios muy lindos, en algunos lugares. Y entonces, de repente empiezo a observar los detalles, los balcones, los herrajes, por ejemplo, no sé, los adoquines, y empiezo a ver la belleza de eso, ¿sí? Y de repente me doy cuenta que estoy mirando como prácticamente como un turista, como si no conociera eso, pero es resultado de esa situación de que me siento bien y entonces estoy viendo las cosas con una nueva visión, con un ojo nuevo. Aunque haya pasado un montón de veces por ahí, estoy viendo detalles que antes no había visto. Y además, conecto que yo me sentí de esta manera cuando tuve la oportunidad de viajar y estar en tal ciudad. Entonces, conecto estado con estado. O sea, no tiene nada que ver por ahí estar caminando por la calle desde los eventos, ¿sí? Desde los eventos. No tiene nada que ver estar caminando por la calle de mi ciudad con haber estado, no sé, en una gran ciudad, no sé, Madrid, Bilbao, París. No tiene nada que ver, pero el estado me los hermana, ¿sí? Entonces yo me sentí en ese momento como me sentí allá. Bueno, eso lo da la conciencia, esas conexiones, ¿sí? Entonces, digamos, hay ejercicios que se proponen, que se hacen como para poder estimular esta conexión con la conciencia, ¿sí? Pero bueno, eso generalmente se ve con un grupo, ya un trabajito un poco más serio, ¿sí? Bueno, lo otro de lo que quería comentar es que con respecto a la conciencia, además de los grados de conciencia, hay lo que llamamos estados de la conciencia, ¿sí? En general los podemos redondear en 4 estados, ¿sí? Uno, el estado de conciencia cuando se está durmiendo, ¿sí? Ustedes tratan de situarse cuando uno está durmiendo. Prácticamente no tiene control de nada, ¿sí? Lo único que le queda de esa situación es algún sueño. Hay diferentes tipos de sueños. Por ahí ni siquiera eso, uno se acostó, durmió y se levanta y tiene la sensación de que durmió bien, de que durmió mal, pero no sabe qué pasó ahí, ¿cierto? Puede tener diferentes tipos de sueños. Bueno, ese es un estado de la conciencia, donde prácticamente no tenemos control de nada. Nosotros
y tampoco tenemos memoria de lo que pasó en ese momento. ¿Sí? Prácticamente un tercio de nuestra vida la vivimos en ese estado. ¿Sí? Entonces, lo categorizamos como el primer estado de la conciencia, el más primitivo, donde tenemos menos posibilidades. Hay alguna, digamos, cosita interesante a investigar con respecto a los sueños, ¿sí? Pero no es lo que nosotros nos interesa desarrollar ahora, ¿sí? Hay una cuestión interesante con respecto a eso. Bueno, cuando despertamos pasamos al segundo estado de conciencia, lo que llamamos conciencia de vigilia o conciencia de realidad. Es el estado en el cual vivimos siempre. Nosotros, digamos, nos vamos despertando, normalmente esta situación es gradual, se va mezclando el estado de sueño con el estado de realidad. Finalmente despertamos y fíjense que la situación en la cual vivimos cambia radicalmente. Ya no es que no tenemos control de nada, ¿sí? Empezamos a tener control de un montón de cosas. O sea, en un sueño, por ejemplo, no sé, las paredes se pueden mover, se me puede caer la casa encima, eh, puedo sentir que, no sé, el agua afuera y soñar con una inundación. No controlamos absolutamente nada. En el estado de realidad, la realidad exterior se mantiene, bueno, digamos, relativamente estable. Las paredes no se mueven, las ciudades siempre son iguales, y entonces nosotros podemos controlar un montón de cosas de esa realidad, ¿cierto? Y es la situación en la cual vivimos siempre. Es el estado de conciencia en el que generalmente vivimos siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? En este estado fundamentalmente prima la situación de los sentidos y la situación del hacia afuera, ¿cierto? Entonces, hacemos cosas afuera, pero no tenemos ningún registro de lo que está pasando por dentro nuestro, ¿sí? Igual, bueno, pensamos, nos emocionamos y todo, pero es como que va pasando el tiempo y, bueno, siempre estamos en la situación del momento y no tenemos registro de lo que pasó antes. Es como el estado de los eventos, donde son cosas que pasan y yo no estoy presente ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este trabajo plantea que el ser humano tiene otros dos estados de nivel superiores que puede alcanzar, ¿cierto? En realidad, este trabajo, este sistema de autoconocimiento, plantea que la situación normal del ser humano sería el tercer estado de conciencia, que es el que vamos a describir ahora, ¿cierto? Es un estado donde nosotros, los seres humanos, tenemos un registro de nosotros, tenemos un darnos cuenta de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, es una situación de conciencia completamente diferente. Una situación donde me voy dando cuenta de las cosas. No solamente se trata de eventos, sino se trata de cómo estoy en una situación, y eso es muy importante porque me permite, por ejemplo, tener elecciones acertadas, ¿cierto? Si me doy cuenta de que algo no es bueno para mí, bueno, en esa situación es más fácil dejarlo, ¿cierto? Por ejemplo, una persona fuma y, bueno, digamos, el organismo pide que siga fumando. Pero si logro darme cuenta de que no es bueno para mí, lo puedo dejar mucho más fácil que un médico me diga, mira, te va a te va a deteriorar la salud con el tiempo el tema de fumar, ¿cierto? Una cosa es que alguien externo te lo diga y otra cosa es yo darme cuenta de esa situación, ¿cierto? Bien, y después hay otro estado superior donde, digamos, está la posibilidad de tener una conciencia mucho más amplia, ya no solamente de uno mismo, no solamente de cómo yo me siento y de cómo estoy y de cuáles son mis necesidades y quién soy, sino, digamos,
mucho más amplio, ¿sí? Es lo que denominamos conciencia absoluta, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a seguir charlando la próxima. Así que bueno, me despido y chao.